Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Francisco Hernández. Yo soy estudiante de telecomunicaciones en la Fermintor. En la materia del laboratorio de microondas, con la profesora Jennifer Ávila, específicamente la actividad número 3, un cordial saludo, profe. La actividad número 3 viene reflejada con la práctica 3, 4 y 5. Estas prácticas incluyen en los temas las medidas de potencia, acopladores, medidas de VSWR e impedancia, entre otros. Para hacer el resumen y el índice de esta presentación, vamos a irnos a la próxima diapositiva. Bueno, el resumen de esta presentación consta de medidas de potencia, vamos a hablar también sobre la atenuación, los acopladores. También vamos a tocar el tema de los divisores de señales, las medidas de VSWR, medidas de impedancia y vamos a hacer una pequeña conclusión que englobe todo el tema eh, para cerrar nuestra presentación. Bueno, vamos a iniciar la presentación y para iniciar la presentación vamos a hablar sobre las medidas de potencia. La potencia en radiofrecuencia se refiere a la cantidad de energía transmitida o recibida por un sistema a través de una señal de radiofrecuencia. Esta potencia y estas unidades de medida vienen dadas por vatios, milivatios, decibelios, miliwatios. Los decibelios por encima de un milivatio se utilizan a menudo para medir la potencia en radiofrecuencia porque son más fáciles que manejar que los vatios. Una diferencia de 3 decibelios en la potencia en radiofrecuencia corresponden a una duplicación de la potencia. Instrumentos de medidas de potencia. Los medidores de potencia son dispositivos que miden la potencia absoluta de una señal. Los tipos de medidores que podemos encontrar son termistores, volómetros, también podemos encontrar diodos y sensores termopar. Los medidores de PEP, que significan potencia de envoltura de pico, miden la potencia de pico de una señal modulada. Tenemos el ejemplo de la conversión de unidades gracias a la fórmula que vemos en la parte inferior de la presentación. Y también tenemos que resaltar que el tipo de medida de potencia en radiofrecuencia que se utiliza, esto va a depender de la aplicación. La potencia media se utiliza típicamente para medir la potencia de salida de un transmisor. En cambio, la potencia pico se utiliza típicamente para medir la potencia de los pulsos de radar. Pero también la potencia ruido se utiliza típicamente para medir el nivel de ruido de fondo en un receptor. Entonces, depende del uso, va a depender qué tipo de potencia en radiofrecuencia vamos a utilizar. Ahora bien, la atenuación. La atenuación es la reducción de la intensidad de la señal a medida que se propaga a través de un medio. Esta viene dada por decibelios. Ahora bien, los tipos de atenuadores. Tenemos atenuadores fijos y atenuadores variables. Los atenuadores fijos tienen un valor de atenuación constante. En cambio, los variables permiten ajustar la atenuación manualmente. Un ejemplo de uso se puede decir el control de la potencia de entrada de un sistema para evitar daños. Esto se viene reflejado como una medida de seguridad. Para calcular la atenuación viene dada gracias a esta fórmula de 10 por logaritmo de 10 por potencia de entrada entre la potencia de salida. Ahora bien, vamos a hablar de los acopladores. Los acopladores son dispositivos que extraen una porción de la señal de un sistema sin interrumpir su operación principal. En cuanto a los acopladores, tenemos acopladores direccionales y acopladores híbridos. Para hablar de los acopladores direccionales, podemos decir que permiten medir la potencia de la señal en una dirección específica. Sus principales aplicaciones son el monitoreo de señales de transmisión y recepción en sistemas de radiofrecuencia. Antes de hablar de los acopladores híbridos, tenemos que tener en cuenta que el tipo de acoplador que se utiliza depende de la aplicación específica.
ya que, por ejemplo, los acopladores direccionales se utilizan cuando se necesita desviar una parte de la potencia de una señal a una línea lateral. Acopladores híbridos. Los acopladores híbridos tienen la función de dividir una señal en dos caminos iguales, generalmente con una fase de 90 grados. Sus usos comunes van desde formadores de cuadratura y combinaciones de señales. También el funcionamiento de los acopladores puede ser complejo, ya que el principio básico es que utilizan una red de 4 puertos para acoplar señales entre dos líneas de transmisión. La cantidad de acoplamiento se determina por los valores de los elementos resistivos y reactivos en la red de 4 puertos. Ahora bien, vamos a hablar sobre los diversores de señales. Son dispositivos que dividen una señal de entrada en varias salidas con proporciones específicas. Los tipos de divisores son resistivos y transformadores. El funcionamiento de los divisores de señal es relativamente simple. Utilizan una red de resistencias o transformadores para dividir la potencia de la señal en dos o más señales más pequeñas. La cantidad de potencia que se divide en cada salida depende del diseño del divisor. Es decir, los divisores de señal suelen ser pasivos, lo que significa que no requieren alimentación para extraer o para funcionar. Ahora bien, tenemos los divisores resistivos, que su principio de operación se basa en utilizar resistencias para dividir la señal. Sus características van entre simples y económicos, pero con pérdidas de inserción. Los divisores de transformador se basan en un principio de operación, ya que usan transformadores para dividir la señal. Sus características principales son que son eficientes con bajas pérdidas y buena respuesta en frecuencia. Continuamos con la presentación. Vamos a tocar el tema de las medidas de VSWR, que son la relación de onda estacionaria de voltaje. Su definición, podemos decir que este tipo de medidas mide la eficiencia de transmisión de potencia de una señal de radiofrecuencia entre un generador y una carga. Una mala VSWR puede causar una serie de problemas, incluyendo pérdida de potencia, daños a la radio e interferencia. En la pérdida de potencia puede causar que se refleje una gran cantidad de potencia de la antena de vuelta al transmisor. Y esta potencia puede ser reflejada para dañar el transmisor. En los daños de radio, la potencia reflejada también puede calentar la antena y la línea de transmisión, lo que puede dañarlas. Y ya sabemos que las interferencias pueden causar interferencias a otras radios cercanas. Ahora bien, las medidas de impedancia. La impedancia es la oposición que presenta un circuito al paseo de corriente alterna. Sus unidades son de ohmios. Tenemos que resaltar que es importante entender la diferencia entre la impedancia y resistencia, ya que la resistencia es solo un componente de la impedancia. En cambio, la impedancia tiene en cuenta tanto la resistencia como la reactancia, la que lo convierte en una medida más general de la oposición a la corriente en un circuito de corriente alterna. El método de medición de impedancia que se utiliza depende de la precisión deseada, el rango de frecuencia y el presupuesto. Los puentes de impedancia son generalmente los más precisos, pero también son los más caros. También los medidores de impedancia son una buena opción para mediciones generales, mientras que los osciloscopios y las simulaciones de circuitos se pueden utilizar para mediciones más complejas. Para cerrar esta presentación, tenemos que dejar en claro que estos temas son fundamentales para la comprensión de la electrónica y las comunicaciones, ya que al comprender todos estos temas podemos diseñar y construir circuitos electrónicos basándonos en las aplicaciones y requerimientos para así elegir las mejores opciones para que sea un circuito
o una comunicación funcional, de baja interferencia, sin ruido y limpia. Y bueno, esta ha sido toda mi presentación. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. En cambio,